Pero aún no inicia. Hola, muy buenos días a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como es de su conocimiento, tenemos la sesión de capacitación para la elaboración del mapeo de datos del EDCA y el EDCAPI. Nos acompañan el día de hoy el director general de políticas de acceso, el maestro Jaime Sergio Moisés, director general de políticas de acceso. También estará con nosotros el comisionado vocal de la COTAI, Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, a quien damos la bienvenida. De parte del equipo del INAI, también estará con nosotros Claudia Araceli Cordero, y de parte del equipo de México Evalúa estaría con nosotros Valeria Enríquez. Me presento, mi nombre es Elionay Vázquez y también estaré en esta sesión de capacitación que esperamos podamos resolver cada una de sus inquietudes respecto al mapeo de datos. Esta sesión está orientada a las áreas responsables que son responsables de generar la información respectiva de los procedimientos de contratación y de los proyectos de infraestructura. A continuación, para dar inicio a la sesión, le cederé el uso de la voz al maestro Jaime Abraham Sergio Moisés, quien nos dará un mensaje de bienvenida y algunas palabras. Por favor, adelante, por favor, Jaime. Muchas gracias, estimado Helio. Bueno, en primer lugar, pues muy buen día. Tengan todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a esta siguiente sesión de capacitación para el proyecto de infraestructura abierta. Saludo con especial gusto al comisionado Francisco Guajardo y veo también algunas conexiones. Me van a disculpar si omito algunos nombres, pero vi que se conectó la comisionada Tanibet Ramos, la comisionada Brenda González, Mónica Gordillo, a quienes también les damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento porque nos acompañan en estas jornadas. Quisiera nada más comentar que esta capacitación es sumamente importante porque en términos o desde la perspectiva de los estándares de datos, es gracias al mapeo de datos, lo que veremos hoy, conoceremos hoy, cómo se puede visualizar la integración de información a partir de cada uno de los estándares, en este caso del EDCA y del EDCA para proyectos de infraestructura, pero además porque es un paso fundamental antes de avanzar hacia el posible o potencial registro de datos. Gracias al mapeo que haremos el día de hoy, pues podremos identificar nuestros sistemas de información, nuestros archivos, los datos o los documentos que nos permitirán dar cumplimiento a los estándares. Es un paso trascendental. Podrá parecer más adelante, lo veremos un poquito complejo al principio, pero resolviendo este paso, lo demás viene de una manera muy práctica, muy sencilla, porque va a ser el insumo esencial para la integración de la política de apertura, después para la captura de datos y todo el trabajo que vendremos haciendo. Entonces, no quisiera extenderme en esta intervención por respeto al tiempo de todas y todos, simplemente agradecer a nombre de la Dirección General de Políticas de Acceso y, por supuesto, a nombre del comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien desde el Instituto, desde el INAI, está impulsando este proyecto, como bien saben, de manera colaborativa, colegiada y colectiva con nuestras colegas del Grupo Impulsor, a quienes también aprovecho para saludar. Se encuentra por aquí
nuestra amiga Valeria Enríquez, y también nos acompañará un momento más nuestros colegas de COST, de OCP, quienes estamos involucrados en este tema. Muchísimas gracias nuevamente por su atención, por su apoyo, por su entusiasmo, y sé que esta jornada será de mucho provecho y será un paso fundamental o una etapa fundamental para el éxito de este proyecto piloto. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Eli. Muchísimas gracias, estimado Jaime. Como bien comentabas, este paso del mapeo es muy importante y agradecemos a todos que puedan acompañarnos el día de hoy. A continuación, le cederemos el uso de la voz al comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, comisionado de la COTAI, para que pueda extender un mensaje a todos los participantes. Por favor, comisionado, adelante. Estaba conectado hace un minuto. Déjenme escribirle. A ver qué pasó. Me parece que está teniendo problemas técnicos con su equipo. Ahorita se conecta. Muchas gracias, comisionada. Damos unos minutitos, Elio, si te parece bien. Bueno, tú estás moderando, no yo. Quise nada más mencionarlo. Así es. Esperaremos unos momentos en lo que se puede conectar el comisionado y tomaría su mensaje. Muchas gracias por su paciencia y atención. Buen día a todas y todos los que se están incorporando a la llamada. Comentarles que en este momento estamos esperando al comisionado Francisco Guajardo de la COTAI, quien tiene un pequeño problema de conexión. Una vez que pueda atender este problema, estaré con nosotros para emitir un breve mensaje. Muchísimas gracias por su atención y comprensión. Gracias, Elionay. Sergio Bermond del INAIP Yucatán. Tengo una duda. ¿La sesión de capacitación se grabará? Así es, esta sesión está siendo grabada y también estará disponible en nuestro micrositio de difusión más adelante. Muchas gracias. Muy bien, me comentan que el comisionado Francisco Guajardo dará su mensaje al final de la capacitación. En ese sentido,
bueno, procederíamos con el siguiente paso del orden del día, que consiste en tomar una fotografía oficial. En ese sentido, les pediría a todos los asistentes que por favor pudieran encender sus cámaras y tomaríamos esta fotografía para darle también difusión a todos los participantes de esta sesión. Por favor, si pudieran encender su cámara, y en un momento más contaremos haremos la cuenta regresiva para tomar la fotografía. De acuerdo, iniciamos la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Vale. Ok. De acuerdo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, continuando con la capacitación, ahora le cederé el uso de la voz a mi compañera Claudia Araceli, quien estará explicándonos de manera general en qué consisten los estándares de información y nos hablará también específicamente del mapeo de datos del estándar de datos de contrataciones abiertas. Por favor, compañera, adelante con tu presentación. Gracias, Elionay. Buen día a todas y a todos. No sé si ya puedan ver mi pantalla. El día de hoy abordaremos estos 5 puntos durante la sesión. El primero de ellos, que es el mapeo de datos. En el segundo punto hablaremos sobre la plantilla de mapeos del estándar de datos de contrataciones abiertas. En el punto 3 hablaremos de la plantilla de mapeo de datos del estándar de contrataciones abiertas para proyectos de infraestructura. Y mencionaremos al final cuáles serán los siguientes pasos a desarrollar como parte de este proceso de implementación, y tendremos un espacio para dudas y comentarios. Ahora bien, para iniciar esta sesión, les vamos a platicar sobre el objetivo de la misma, el cual, como lo acaba de mencionar mi compañero, es justamente identificar dónde se encuentra almacenada la información de nuestros procedimientos de contratación para relacionarlos, los datos, con el estándar de datos de contrataciones abiertas, EDCA, y también con el estándar de datos de contrataciones abiertas para infraestructura, EDCAPI, para aquellos participantes del reto de apertura de infraestructura abierta, pues tendrán que desarrollar las 2 plantillas que acompañan este mapeo, y para los implementadores de contrataciones abiertas únicamente desarrollarán la plantilla del estándar de datos de contrataciones abiertas. ¿Qué es el mapeo de datos? Básicamente, el mapeo de datos es un diagnóstico que vamos a hacer a partir de los expedientes o el soporte documental con el que contamos de nuestros procedimientos de contratación. O bien, si esta información también la encontramos ya almacenada en algún sistema dentro de nuestras instituciones. Aquí, justamente por esa razón, iniciamos con estas 2 preguntas. ¿Los datos se encuentran almacenados en sistemas? Es importante que identifiquemos si esta información ya se encuentra automatizada y digitalizada en sistemas, debido a que el proceso de implementación del estándar es distinto a si la información se encuentra en expedientes físicos. En este caso, también es importante contestar justamente si se encuentra esta información en expedientes físicos, cuáles son los documentos que se generan como parte de estos expedientes. Como recordarán en una sesión previa, cuando se abordó el compromiso de publicación, a través de él
ustedes ya definieron cuál va a ser el alcance que tendrán para publicar sus procedimientos de contratación. Es decir, ya definieron qué métodos de contratación van a publicar y con qué periodicidad, ya sean los métodos tradicionales como la licitación pública, la invitación a cuando menos 3, la adjudicación directa. Incluso en algunos participantes indicaron que van a publicar también información de las excepciones, como convenios de colaboración o pagos directos, o también pudieron indicar si van a publicar como parte de la información que estarán registrando en el sistema, métodos de contratación con participación privada, es decir, licencias, concesiones o Es asociaciones para lo de que público-privadas. ahora hay que publicar en licitaciones abiertas, es otra plataforma nacional. Y muy orgullosos porque somos la primera universidad que nos contactamos. ¿Es el mensaje? Buen día. Si por favor pudieran silenciar sus micrófonos, se los agradeceríamos mucho. Gracias. Igual si tienen cualquier consulta, pueden levantar la manita de esta plataforma y podemos ir solventando cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Como les mencionaba, pues esta información ya quedó definida mediante el compromiso de publicación. ¿Cuáles son los métodos de contratación que van a publicar? ¿Con qué periodicidad? ¿Y qué categorías? Si van a publicar procedimientos de contratación de bienes o arrendamientos, servicios o de obra pública. En este caso, cabe mencionar que la información que se va a publicar con relación a estos dos estándares está organizada de acuerdo, para el caso de contrataciones, de estas 5 etapas, y en el caso de infraestructura, de estas 3 fases. Como recordarán, pues también están asociados los procedimientos de contratación a los proyectos de obra en cada una de sus fases. Es decir, que pueden publicar las contrataciones asociadas a la fase de diseño o a la fase de construcción o a la fase de ejecución o terminación. En este caso, para comenzar a hacer este diagnóstico a través de la plantilla de mapeo sobre el estado que guarda la información de sus procedimientos de contratación, en esta lámina hemos colocado algunos ejemplos de los documentos que integran esos expedientes o soportes documentales de sus procedimientos de contratación por cada uno de los métodos que hemos mencionado con anterioridad. Es decir, para la licitación pública, en la etapa de planeación, ustedes pueden desarrollar documentos, entre ellos la justificación del requerimiento. Para la parte de la etapa de licitación, pueden contar con el documento de la convocatoria o la invitación. Para la adjudicación tienen, entre otros documentos, el acta de fallo. En la etapa del contrato tienen documentos como el pedido o el contrato mismo. Y para la etapa de ejecución pueden contar con las facturas. En este caso, para cada método de contratación, pues generamos ciertos tipos de documentos, incluso algunos de ellos podemos estarlos generando en los diferentes métodos de contratación. Aquí, a través de esta imagen, estamos compartiendo una de las páginas de una licitación pública del INAI, a través del cual, después de realizar un análisis, pues identificamos datos de valor que están relacionados con el estándar de contrataciones abiertas, como son la clave, la descripción, quién es el área requirente, la unidad convocante, el domicilio, los datos de contacto,
Y una vez que nosotros hacemos esa identificación de documentos y luego de datos dentro de cada uno de los documentos, es que podemos llenar nuestra plantilla de mapeo. En nuestra plantilla de mapeo, que en un momento se las voy a presentar, vamos a encontrar organizada la información por cada una de las etapas que conforma el estándar de contrataciones o por cada una de las fases del estándar de infraestructura. De ahí vamos a ver una columna donde nos vamos a encontrar la ruta que señala el estándar para ubicar el dato o atributo que considera el mismo. Vamos a encontrar el nombre del atributo y una descripción. Esta descripción nos va a ayudar a identificar esta información dentro de los documentos o dentro de nuestros soportes documentales de los procedimientos de contratación. Aquí les voy a mostrar la plantilla de mapeo del estándar de datos de contrataciones. Una vez concluida esta sesión de capacitación, les enviaremos vía correo electrónico los vínculos a cada una de las plantillas que ustedes van a tener que llenar, ya sea únicamente la de contrataciones abiertas para los publicadores de esta iniciativa o las dos plantillas para quienes están participando en el reto de apertura de infraestructura abierta. Yo les voy a presentar la plantilla del EDCA. En esta plantilla de datos de contrataciones abiertas en México, la vamos a encontrar estructurada de esta manera. Al inicio encontraremos un resumen con los pasos a seguir para su llenado. Y también vamos a encontrar la definición de algunos colores que vamos a poder encontrar en las siguientes pestañas, qué significan y cómo funcionan estas celdas. En algunos casos nos recomiendan, por ejemplo, que no debemos editarlas, otras que nos van a ayudar a introducir algunos datos y otras celdas que tenemos en gris nos van a mostrar o nos van a dar alguna instrucción acerca de la propia plantilla. Ahora bien, la siguiente pestaña que tenemos en esta plantilla de mapeo es el esquema del documento, es decir, ¿qué podemos encontrar en cada una de las pestañas que conforman esta plantilla de mapeo del estándar de datos? De manera general, podemos encontrar una descripción y los datos que podemos encontrar dentro de cada una de estas pestañas. Cabe mencionar que en este caso pues está organizada de acuerdo a las 5 etapas que contempla el estándar, más una de información general para recoger los metadatos en este caso, del publicador. Posteriormente tenemos otra pestaña llamada Documentos, donde aquí podrán encontrar ya listados los documentos que considera el estándar, una descripción y a partir de la columna E en adelante, ustedes llenarán la información de acuerdo, en este caso, al compromiso de publicación. Es decir, a partir de los datos que ya contempla el estándar y de la definición que ustedes hicieron dentro del compromiso de publicación sobre los métodos de contratación que van a publicar, ustedes van a ir identificando
aquí cuáles son los documentos que están en posibilidad de publicar. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un compromiso de publicación de uno de nuestros participantes, el cual indicó que publicará sus procedimientos de contratación por los métodos de licitación pública, invitación a cuando menos 3 y adjudicación directa. Esto quiere decir que en nuestra plantilla ahí ustedes disculpen, es que la barrita no me deja seleccionar el documento, pero ahorita les presento. Aquí está. Esto quiere decir que tendrían que llenar en licitación pública los nombres de los documentos que están en posibilidades de publicar porque los generan como parte de sus procedimientos de contratación. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la etapa de planeación el estándar contempla el aviso de audiencia pública, el estudio de factibilidad, estudios de impacto urbano, evaluación de los activos y responsabilidades del gobierno, justificación de la contratación. Entonces, puede ser que ustedes generen, a lo mejor no generan los primeros documentos que mencioné, pero la justificación o el documento de justificación de la contratación sí, y se llama exactamente igual. Y aquí en la columna E tendrían que colocar el nombre de ese documento que ustedes generan, que de acuerdo al nombre y a la descripción, ustedes identificaron que como parte de sus procedimientos de contratación genera. Entonces colocan en esta columna ese documento. Puede ser que también hayan definido, como lo acabamos de ver, que van a publicar la adjudicación directa y que este documento también se genere como parte de ese método de contratación. Entonces también tendrían aquí que indicar. Puede ser que como parte de la invitación no generen ese documento, pero quizá haya otro similar. Entonces aquí tendrían también que indicarlo. Asimismo, tienen la oportunidad en las columnas F, H y J de ampliar la definición de ese documento, ya sea que se adapte completamente a la que nos proporciona el estándar o quizá nosotros deseemos ampliar esa definición y aquí vamos a tener la oportunidad de indicarlo. Y así para cada etapa del estándar. En la planeación, por ejemplo, tenemos la justificación, a lo mejor tenemos un plan de adquisiciones anual, también lo podemos indicar. También se cuentan con las requisiciones, con un anexo técnico, con la autorización del ejercicio, con las cláusulas de riesgos y responsabilidades, conflictos de intereses. Ustedes aquí les recomendamos hacer una lectura de los documentos que ya considere el estándar y a partir de ahí ustedes ir indicando cuáles son los que generan. Si generan también convocatoria o invitaciones. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de señalar todos los documentos que ustedes generan y que están en posibilidades de publicar por cada una de las etapas que conforman el estándar. Una vez que ustedes, de acuerdo a su compromiso de publicación, han vaciado la información en estas columnas, el siguiente paso será traernos todos esos documentos que ustedes hayan señalado y colocarlos en la pestaña de fuente o sistema. Aquí cabe mencionar
que en caso de que solamente hayan definido algún método de contratación que van a publicar, es el que van a indicar aquí. También es importante precisar que este es un diagnóstico del estado que guarda la información de sus procedimientos de contratación. No así que tengan ustedes aquí que registrar los procedimientos de contratación que vayan a publicar. Eso lo vamos a hacer más adelante a través de la herramienta. Aquí es solamente un diagnóstico para identificar qué documentos se generan, en dónde se alberga la información, si contamos con sistemas y si estos documentos están a disposición. Entonces, como lo acabo de mencionar, una vez que ustedes hayan identificado los documentos que generan de los métodos que vayan a publicar, será necesario trasladarlos aquí y hacer un análisis de cada uno de ellos para identificar los datos con los que cuentan que se relacionan con el estándar. Es decir, aquí, por ejemplo, yo tengo una convocatoria del INAI donde observo varios datos que son de valor y que tienen correspondencia o relación con el estándar. Por ejemplo, el carácter del procedimiento, la clave interna, si tenemos algún otro dato de valor como clave electrónica, lo podemos registrar en nuestra plantilla de mapeo. Va a ser importante que por cada documento que se genera, como parte de los procedimientos de contratación, ustedes a su vez puedan hacer un análisis en cada documento para que puedan identificar aquellos datos que corresponden a cada una de las etapas del estándar. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Una vez que coloquen ustedes el nombre del documento, indicarán, como lo mencionaba, si se encuentra en un sistema o no. Y aquí simplemente van a colocar, en caso de que solamente sus expedientes se encuentren de manera física, indicarán que no aplica. En este caso, consulta también si se cuenta con un proveedor del sistema. Si su información obra en expedientes físicos, aquí deberán colocar no aplica. Y en caso, también les consulta si el documento se encuentra en un sistema, cuál sería esa URL. De ser físicos, pues colocar no aplica. Aquí es importante señalar la unidad responsable de esta información, ya sea en nuestro caso tenemos a la Dirección General de Administración, la que está encargada de resguardar esta información. Entonces, aquí colocamos esa unidad responsable. En este caso, para el ejemplo, el documento de convocatoria, después de revisar qué datos contiene, de llevar un análisis de cada uno de ellos, identificamos que contiene datos de la planeación y de la licitación. Si tuviéramos también oportunidad de ver el contrato y llevar a cabo un análisis, podemos identificar que puede contar con datos de la etapa de adjudicación y del contrato. Entonces, lo único que tendrán que hacer por cada uno de los documentos es
indicar si se encuentra de manera física o electrónica y qué datos de las etapas que contempla el estándar podemos encontrar. Si hubiera otros datos, otros documentos que se generan como parte de la planeación, pues aquí también se pueden indicar y por cada una de estas etapas. Finalmente, y esto va más relacionado con sistemas, nos consulta si se cuenta con historiales de revisión. En caso de los documentos, pues será suficiente con indicar que no aplica. Y si estos documentos se encuentran disponibles para consulta, aquí será suficiente con indicar que sí. Y si cuenta con APIs para, esto en caso de que sean sistemas, para pues conectar o consultar la información. De no encontrarse en sistemas, simplemente se deberá colocar que no aplica. Y de esta manera, pues vamos recabando la información acerca del estado que guarda la información de nuestros procedimientos de contratación con relación al estándar. Aquí de manera general, de acuerdo a las etapas. De manera ya más específica a nivel de dato, estos mismos documentos, una vez que tenemos ya identificado cuáles son los documentos que se generan y que podemos publicar y qué estado guardan, si son, si obran en sistemas o se encuentran de manera física, así como qué información de qué etapas podemos encontrar. Aquí ya será necesario en la pestaña de fuentes 2 campos indicar a nivel de dato qué datos son los que puedo encontrar por cada uno de los documentos que yo señalé en las pestañas anteriores. Es decir, en la convocatoria, como lo veíamos hace un momento. En la convocatoria, en el encabezado, pues tengo el nombre de la institución, puedo encontrar las siglas, quizá el RFC, y tenemos otro apartado donde puedo encontrar datos más específicos sobre la propia convocatoria o la unidad requirente. Recordemos que no solo dentro de los procedimientos de contratación tenemos información sobre el presupuesto o sobre el bien a contratar, sino también tenemos información sobre los actores, ¿no? que participan en estos procedimientos de contratación, como pueden ser las unidades requirentes, las técnicas y, en este caso, la unidad contratante. Aquí, en la pestaña de campos fuentes 2, ustedes deberán indicar, en este caso, entiéndase sistema o documento, para esta pestaña, se deberá indicar la fuente que señalamos en las pestañas anteriores que hacen referencia a los documentos. Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? La justificación de la contratación, la requisición, el contrato, la convocatoria, dependiendo, por supuesto, del método de contratación al que estemos haciendo referencia. Aquí, en la columna C, donde nos solicita sección o tabla, debemos identificar dentro del documento si esta información está en algún apartado en particular y debemos aquí indicar el nombre de ese apartado. Por ejemplo, el encabezado. En la columna D debemos indicar el nombre del campo, que son los datos que vamos identificando en nuestros documentos, como el nombre de la institución, sus siglas, el RFC, las claves internas, los datos de los actores que pueden participar, ¿no? Y lo recomendable en la columna E es indicar un ejemplo
de lo que representa este dato. Ustedes pueden aquí tomar como base uno de sus procedimientos para ir llenando esta información. Les vuelvo a comentar. No es necesario que aquí registren todos y cada uno de sus procedimientos. Eso lo vamos a hacer en la herramienta. Aquí es únicamente un diagnóstico para pues identificar la relación de la información que ustedes generan con el estándar. Si ustedes así lo desean, en la columna F van a poder ampliar la información de este dato que identificaron. Pueden colocar alguna descripción o definición del mismo. Y en la columna G podrán indicar el tipo de dato. Entre los tipos de datos que contempla el estándar son los de tipo cadena de caracteres, enteros, fechas con hora, de listas de códigos, de URL, o incluso si ustedes notan que algún tipo de dato no está considerado, pueden indicar otro y agregar en notas una descripción. Aquí en las columnas I y J, que están en rojo, como lo veíamos hace un momento, son campos que ustedes no tendrían que modificar. Este archivo está formulado, tiene ya algunas funciones para que una vez que ustedes llenen esta parte y que relacionen esta información con las demás pestañas, aquí se irá indicando si este dato que ustedes identificaron ha sido o no mapeado como parte de los datos que contempla el estándar. Puede ser que existan datos o que ustedes identifiquen datos de valor que no contemple el estándar. Ustedes los pueden agregar, no pasaría nada. Se pueden llegar a revisar más adelante el valor de esta información y también se pueden llegar a ampliar mediante extensiones el estándar de datos. Sí va a ser importante que si tiene un valor específico ese dato, lo registren, un valor específico para ustedes, y que si desean que este dato forme parte del estándar, se lleva a cabo un proceso que estaremos revisando directamente pues ya con ustedes. De no ser así, bueno, pues nada más será necesario que mapeen la información que identifican con relación a este estándar. Lo que les recomendamos es que por cada documento que ustedes generan de sus procedimientos de contratación, revisen ampliamente a qué etapa del estándar corresponde y revisen ahí la información que contempla ya el estándar para que ustedes puedan hacer en esta pestaña de fuentes 2 campos la identificación más completa de los datos que ustedes generan con relación al estándar. Después, una vez que ustedes ya hicieron esa identificación a nivel de campo de los datos que pueden encontrar en cada uno de los documentos que ustedes generan, va a ser importante que comiencen esa relación con el estándar. Es decir, aquí pues yo ya tenía registrado algunos datos de ejemplo. Les comentaba que este archivo está formulado. Entonces, las pestañas que vamos a encontrar aquí más adelante van a corresponder a cada una de las etapas del estándar, es decir, la planeación, la licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución. Todas tienen una misma estructura, es decir, que primero nos van a mostrar
la ruta del estándar, de ese atributo, el nombre y una breve descripción. Y como lo veíamos en la pestaña de inicio, ya tenemos algunas celdas con algunos colores que nos van a proporcionar mayor información o nos van a indicar de qué tipo de celdas son. Es decir, las celdas grises pues nos van a identificar algunos objetos, bueno, así lo son considerados en el estándar, y nos van a proporcionar información o definición acerca de los mismos, y dentro de estas, debajo de estas celdas vamos a encontrar los datos que considera ese objeto de información. En las celdas verdes vamos a poder encontrar todos los datos que nosotros hubiésemos registrado en nuestra pestaña de fuentes 2 campos, que corresponden a los datos que hubiésemos identificado por cada documento que generamos. Y posteriormente vamos a encontrar una celda roja que recomendamos que en su pestaña de campos fuentes, aun cuando aquí se menciona que es opcional colocar un ejemplo de ese dato, pues les recomendamos que sí, en la medida de lo posible, se indique un ejemplo para que ustedes puedan, en las siguientes pestañas donde hacen la relación de información, puedan contar con un ejemplo de ese dato. Es decir, puedan encontrar la ruta del estándar, el nombre del dato, la descripción, a qué documento y dato se vinculó y el ejemplo del mismo. Y ya si fuera necesario alguna nota específica, ustedes tienen el campo F para que puedan ampliar esta información. Entonces, las pestañas que corresponden al estándar más la pestaña general funcionan exactamente igual. Lo que va a ser importante aquí es que ustedes revisen estas pestañas, revisen los datos que contempla el estándar y a partir de ahí ustedes hagan la identificación de información en sus soportes documentales y puedan indicar a nivel de dato dónde se encuentra esta información. Por ejemplo, aquí en la pestaña de general. Como lo mencionaba hace un momento, no solo se generan documentos, no solo se habla del presupuesto, no solo se habla de los bienes o no solo contempla información del bien o servicio, sino que también contempla información, el estándar de los actores que participan de estos procedimientos de contratación. Aquí, pues, es un ejemplo, ¿no? Nos pregunta el nombre del actor. En este caso, como lo habíamos visto antes en la pestaña de campos, ya habíamos identificado que como parte de la convocatoria en el encabezado tenemos el nombre de la institución. Entonces aquí simplemente seleccionamos el dato y vamos a ver en la parte superior derecha una barrita donde va a estar trabajando este archivo que está formulado para encontrar esa información y vincularla. Por ejemplo, también por cada actor que participa vamos a tener un identificador de este actor. Este identificador hace referencia a una clave única y se recomienda utilizar el esquema de datos del RFC. En este caso, ya tengo dado de alta el campo en mi pestaña de campos, de fuentes 2. Y aquí vemos la barrita en la parte superior derecha que está trabajando, está calculando para que se relacione el dato. Entonces, ahorita en un momento más vamos a ver en esta celda que se carga automáticamente el ejemplo del dato que le dimos a ese campo. Y
vamos a registrar por cada actor, pues información similar, ¿no? Como el nombre, el identificador, si tiene un nombre común, si es una persona física o moral, todos sus datos de contacto. Vamos a encontrarlo aquí. Por ejemplo, aquí vimos que ya se cargó el RFC. Y así para las siguientes pestañas. Para planeación, por ejemplo, aquí tenemos pues la justificación de la contratación. Aquí podemos también encontrar datos del actor de la unidad administrativa requirente. En este caso, pues veíamos en nuestra convocatoria que tenemos información acerca del área requirente, ¿no? Aquí la tenemos, área requirente, la dirección, bueno, en este caso, pues es la misma que la del convocante y teléfonos, correos. Entonces, estos datos de valor son los que estaríamos indicando en nuestra pestaña de campos fuentes 2. Y así por cada una de nuestras etapas, pues vamos a tener que llenar información acerca de todos los actores que participan en el proceso de contratación, el método, las características del método de contratación, si es licitación, si es nacional, los montos mínimos y máximos, las características del bien o servicio a contratar. En la adjudicación, pues podemos encontrar información acerca ya del proveedor como tal, pues las fechas de inicio y de término del periodo, bueno, del contrato, datos, más información acerca del proveedor y vamos a tener también, pues, como lo mencionaba, pues la información de los actores de esta etapa, ¿no? En la parte del contrato, pues vamos a encontrar datos acerca del contrato, el título, la descripción, el estatus en el que se encuentra, ¿no? El monto contratado, la moneda, ¿no? Los ítems o servicios, bienes o servicios que son contratados. Puede ser que ustedes ocupen el clasificador por objeto del gasto o el QCO para hacer referencia. Como veíamos hace un momento, pues el estándar contempla también datos de tipo listas de códigos para homologar la información. Y todo esto, ustedes harán ese análisis y esa vinculación de información para que al final del día, una vez concluido este mapeo, a través de la pestaña Fuentes, Fuente 2 Campos, vamos a conocer el nivel de cumplimiento que ustedes le pueden dar al estándar, ¿no? Y dónde se encuentra cada dato que contempla el estándar con relación a sus expedientes. Por mi parte sería todo. Le cedería el uso de la voz a Eliana E. Vázquez. Muchísimas gracias, estimada Claudia. Es un proceso un tanto complicado el mapeo de datos al inicio, pero bueno, ya una vez que vayan trabajando el mismo archivo, pues se darán cuenta de que es un proceso sencillo a su vez, en el que tendremos que identificar los datos. Aprovecho la ocasión también para darle la bienvenida a la comisionada Brenda Lisset González Lara de la COTAI, al comisionado José Guadalupe Luna Hernández del Infoem, también a la comisionada María Tanivet Ramos Reyes del órgano garante de Oaxaca, así como a la comisionada Mónica Gordillo del órgano garante de Chiapas,
y a José Guadalupe Luna, es el representante del CPC del Estado de México. Muchas gracias por su asistencia y por su participación en esta sesión de capacitación. También si hubiere algún otro comisionado o comisionada que nos acompañe, si por favor nos lo pudieran indicar en el chat. Somos más de 100 personas en este chat y bueno, pues nos complica un poquito ahí conocer si es que están presentes, pero para que podamos hacerles mención también de que están con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar mi pantalla y les estaré proyectando el mapeo de datos del EDCAPI. Son dos mapeos, son dos estándares que estaremos implementando y es por ello que tenemos que identificar la información de ambos estándares. En un momento más voy a presentarla. Ok. Parece que ya estoy mostrando mi pantalla. Si no es así, me lo pueden indicar, por favor. Ok. Me parece que sí se ve. Y bueno, de la misma forma que tenemos en el mapeo del EDCA, diversas pestañas, en esta ocasión para el estándar de proyectos de infraestructura, también tenemos una pestaña de resumen. Esta pestaña de resumen nos proporciona información de dónde podremos encontrar más información de la fuente inicial, es decir, de las instituciones o de las organizaciones que desarrollaron estos estándares. Tenemos enlaces directos a sus páginas para que puedan consultar su información. Tenemos aquí algunos de los pasos, también resumidos. El paso número 1 sería usar la pestaña Fuente 1, Sistemas, para identificar los diferentes sistemas o documentos en los que se guardan los datos de los proyectos de infraestructura. En el paso número 2 tendremos que completar la pestaña Fuente 2, Campos, con la lista completa de los campos en los sistemas o documentos de datos existentes. Cuando sea posible, podemos proveer ejemplos de datos para cada campo, como ya lo comentaba mi compañera Araceli. El paso número 3 es trabajar a través de las pestañas EDCAPI para identificar los datos que están disponibles para publicar en cada nivel del esquema EDCAPI. Como les comentaba, pueden encontrar algunos enlaces. En este caso también tenemos un enlace sobre las listas de códigos y valores que contienen estas listas, para que puedan también darles un vistazo y conocer a qué se refieren estas listas de códigos. Son muy específicas y pues son únicamente en algunos campos, no son en todos los campos. Cada columna rutas en las pestañas EDCAPI provee la ubicación del campo dentro del nivel correspondiente, y las barras, las diagonales, indican las subsecciones. Nos referimos a la columna de las rutas. Por ejemplo, en la hoja EDCAPI, nivel de proyecto, hay un campo con la ruta periodo diagonal start date, que indica que el campo start date se encuentra dentro de un objeto periodo dentro del proyecto. Todos los campos sin una barra en la misma hoja, por ejemplo title, se ubican al nivel del proyecto y proveen metadatos sobre el proyecto. Esto ya es una breve explicación de cómo está constituida la ruta, las rutas que establece así los estándares, y bueno, pues más adelante nos podremos dar una idea de cómo está distribuida la información al interior de estas rutas. También podemos encontrar aquí la explicación de los diferentes colores que vamos a ver. En el caso del color blanco, nos estaremos refiriendo a datos estáticos, encabezados de columna, ejemplos y descripciones. Estos no requerimos realizar ninguna acción. En los campos grises son guías del mapeo o ejemplos. En los campos amarillos, ahí tendremos que hacer la entrada de los datos, escribir como tal los datos. En las casillas moradas son celdas calculadas y pues estos datos no tendrán que editarse. En las casillas verdes tenemos la búsqueda de las selecciones de la lista, en este caso todos los campos que hayamos registrado en la pestaña Fuente 2 Campos, nos aparecerán en las casillas donde podremos
relacionar cada dato. Y las casillas de color rojo nos refieren que los campos son requeridos. Por otra parte, en las casillas de color gris encontraremos objetos que no necesitan mapearse, es únicamente información. También en la parte inferior de esta pestaña pues nos da un breve resumen de qué consiste el estándar de contrataciones abiertas, el estándar de datos de infraestructura elaborado por COAST y también una breve descripción del estándar de datos de contrataciones abiertas para infraestructura. La documentación completa del estándar de contrataciones abiertas para infraestructura está disponible en esta liga. También ustedes pueden explorar la página de Open Contracting, que es donde está disponible. Y si tuvieran también alguna duda específica sobre este mapeo, pueden contactarnos en primera instancia a nosotros. Se los agradeceremos al equipo de infraestructura abierta o de contrataciones abiertas, depende del caso. Y bueno, pues, también está la opción de contactar al equipo de soporte técnico del estándar de contrataciones abiertas para infraestructura, enviando un correo a data@open-contracting.org. Y bueno, comentarles algo general. Es necesario que estos mapeos de datos los trabajemos en línea. No tendríamos por qué descargar este archivo. Es muy importante que lo mantengamos en línea y en línea lo trabajemos, porque al descargarlo nos genera que las fórmulas pues dejen de funcionar y bueno, pues tal vez esto provocaría que no podamos realizar bien las acciones, ¿no?, que necesitamos. También de manera general comentarles que quien tendrá que llenar este mapeo de datos o los que nosotros recomendamos que lo llenen son las personas que pues que son las generadoras de esta información, el personal que genera esta información. Sin embargo, ellos no serán los mismos o puede que no sean los mismos que al final llenen la información en la herramienta de contrataciones abiertas. Es muy importante esto porque si nosotros hacemos un gran esfuerzo y dejamos este mapeo súper claro, específico, podrá darle oportunidad a que cualquier persona dentro del área pueda pues ingresar a este mapeo y saber dónde se encuentra almacenada la información. También estos documentos estarán disponibles en línea para que una vez que los completemos, cualquier persona interesada pueda acceder a esta información. Y bueno, pasaría entonces a la siguiente pestaña, que es la fuente 1 sistemas. En este caso, como en el mapeo de contrataciones abiertas, también tendremos que identificar cada uno de los sistemas o documentos donde se encuentra la información. Por ejemplo, en la primera columna, en la columna A, tenemos el nombre corto, puede ser del documento o del sistema en donde se encuentra esa información. También, bueno, podemos poner el nombre largo. En la columna C también tenemos quién es el proveedor en caso de que sea un sistema. Y en la columna D podremos indicar una URL que nos lleve a la documentación de este sistema. En caso de que no tengamos un sistema, pues estas dos columnas pues las dejaríamos o indicaríamos que no aplica. En la columna E podemos indicar quién es la agencia o unidad responsable de elaborar estos documentos o de actualizar estos sistemas en su caso. Y en la columna F a la columna G tendremos aquí dividido de qué tipo de información vamos a encontrar en estos documentos. Puede ser información que se refiera a la etapa de identificación del proyecto, a la etapa de preparación de documento, y bueno, también mencionarles que si dan clic sobre estas etapas de los proyectos de infraestructura podrán encontrar una breve descripción de a qué se refiere, ¿no? En la etapa tenemos entonces la etapa de identificación, la etapa de preparación, la etapa de adquisición, la etapa de implementación y la etapa de finalización. Finalmente tenemos estas otras dos columnas. En la columna K nos hace la pregunta de si hay documentos disponibles. Y bueno, aquí tenemos un breve ejemplo de que nos indica que es parcialmente.
Puede ser que a lo mejor ya los documentos pues no sean públicos, pero lo tendríamos que indicar también dentro de este mapeo. Y por último, en la columna L nos hace la pregunta de si tiene una API u otra forma de publicación de datos. Si es que han estado publicando datos de sus proyectos de infraestructura en algún otro sistema, en algún otro micrositio, pues también podrían indicarnos en esta parte si es que van a tomar la información de esos sistemas para cargarla en contrataciones abiertas. Y bueno, aquí únicamente pues enlistaríamos entonces los documentos o sistemas de donde tomaremos la información. En la pestaña Fuente 2 Campos, aquí como tal tendremos que colocar cada uno de los campos que nosotros identificamos para difundir o divulgar. En la primera columna de nueva cuenta indicaremos el sistema o documento de donde estaremos sacando el dato en específico, y en la columna C tenemos la sección o tabla. Bueno, pues nos puede indicar también dentro del documento del sistema en qué parte viene el dato al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí tenemos la sección tabla, se llama proyectos. El campo en la columna D es el campo de la región. En la columna E tendremos que indicar un breve ejemplo que nos dé alguna luz de a qué nos estamos refiriendo con ese campo o cuál es el contenido de ese campo. Por ejemplo, aquí coloca norte, se refiere a la región norte. En la columna F podemos indicar también una breve descripción, que también es opcional, al igual que la columna de ejemplo, la región en la cual se implementará el proyecto. Esa es la breve descripción que está relacionada al ejemplo. Y por último, tenemos que indicar también a qué tipo de dato es el que estamos mapeando. Puede ser del tipo string, que se refiere a una cadena, integer, que es un dato, es un número. También tenemos el campo de fecha, el campo de fecha y hora, el tipo de campo de código de lista y cualquier otro, ¿no? Que podría ser una URL o algún otro campo que ustedes pudieran identificar. También tenemos una columna al final de esta pestaña que nos indica notas sobre la calidad de datos, cobertura, etcétera. Este campo también es opcional. Y bueno, aquí podemos dar un poquito más de luz sobre este campo, si este campo es obligatorio o, por ejemplo, aquí indica el valor es seleccionado a partir de opciones predeterminadas. Podemos dar mayor información de los datos, de cómo se están generando y en su caso, pues de cómo los estaremos registrando también más adelante. Pasando entonces a la columna, a la pestaña, perdón, EDCAPI, nivel de proyecto, esta cuarta pestaña, podemos encontrar como tal el esquema de contrataciones abiertas para el estándar de datos sobre infraestructura. Aquí, como tal, vamos a encontrar toda la información, todos los campos que contempla el estándar de contrataciones abiertas para infraestructura. Cabe mencionar que este estándar es mucho más pequeño que el estándar de contrataciones abiertas. Este estándar de infraestructura, si bien contiene información general del proyecto, pero se relaciona, más adelante lo verán en la herramienta de contrataciones abiertas, relaciona la información con los proyectos de infraestructura, con los procedimientos de contratación, perdón. Como recordarán, un proyecto de infraestructura puede tener uno o más procedimientos de contratación o contratos. Puede ser que para la construcción de una carretera se haya contratado a una empresa para que hiciera los estudios de factibilidad o de viabilidad del proyecto. Puede que se haya contratado a otra empresa para que hiciera como tal pues el camino, por así decirlo, que con la maquinaria pudieran abrir el camino. Puede ser que hayan contratado a otra empresa para pues pintar las líneas de la carretera. Puede que se haya contratado a otra empresa para que evalúe pues el proyecto de infraestructura. A lo que me quiero referir es que puede haber muchísimos contratos, pero solamente un proyecto. A nivel de proyecto tenemos datos específicos, aquí los podrán observar.
Y yo les recomiendo muy atentamente que puedan, primero, antes que nada, leer todo lo que se encuentra en esta pestaña, en el nivel de proyecto, y puedan conocer qué datos nos está pidiendo. Por ejemplo, en esta pestaña tenemos igual la ruta, que en este caso en la fila 4 tenemos el ID, que nos indica que es un campo del tipo string. El título de ese campo es identificador o referencia. La descripción de este campo es un identificador único, un número de referencia para este proyecto de infraestructura, compuesto de un prefijo de identificador de proyecto y un identificador local de proyecto. Y bueno, para más información, vea la guía de identificadores de proyecto. Esta información la tenemos también disponible, o está disponible también en las páginas de los estándares que se encuentran en la primera pestaña. Y bueno, aquí, como lo comentaba también mi compañera Araceli, una vez que nosotros registremos la información en la pestaña Fuente 2 Campos, nos aparecerán en esta columna, en la columna G, todos los valores que nosotros hemos identificado. Puede ser el monto del proyecto, puede ser el nombre del proyecto, puede ser casi cualquier campo, pero tiene que guardar una relación con el que nosotros vamos a relacionar aquí. Por ejemplo, si en la pestaña Fuente 2 ya hubiéramos colocado el nombre del ID, que voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a colocar identificador del proyecto. Voy a indicar que este identificador del proyecto se encuentra en el sistema. Aquí voy a colocar, bueno, voy a inventar un documento, requisición del proyecto. Este sería nuestra fuente. En la sección o tabla, aquí tendremos que indicar dónde se encuentra ese campo. Aquí puede ser que esté en el encabezado. En la columna E es un ejemplo, y bueno, pues también podríamos indicar, no sé, pues la clave o alguna clave para que le dé más información a quien vaya a recopilar o capturar los datos en la herramienta. Podría ser aquí un identificador que voy a inventar, el proyecto 001 del 2022, ¿no? Podría ser un identificador del proyecto. Y una descripción, que también es opcional, pues podría indicar que se indica como clave, ¿no? Podría ser que en este documento no se indique como tal identificador del proyecto, sino que se indique o en ocasiones como clave, ¿no? Y lo podemos también pues comentar aquí, ¿no? En ocasiones identifica como clave o clave del proyecto. Como este campo es del tipo texto, vamos a elegir la primera opción, el string, que se refiere a cadena de texto. Entonces lo seleccionamos y finalmente en la columna H, que nos indica notas sobre la calidad de datos, cobertura, etcétera. Aquí, bueno, pues es opcional. Podríamos indicar, por ejemplo, si es que no se encontrara en la requisición, que se encontrara en otro documento, también lo podemos indicar, ¿no? Pero bueno, este ya será más opcional y bueno, para casos específicos en los que puede haber variaciones de donde podemos obtener la información. Una vez que ya registramos el campo, pasamos a la pestaña EdCapi, nivel de proyecto, y ahora sí, una vez que ya identificamos el ID, lo podemos mapear. Damos clic en esta lista de códigos y, como les mencionaba, nos aparecen todos los valores que nosotros vamos registrando. Únicamente lo tendríamos que seleccionar y de inmediato también nos trae acá el ejemplo que nosotros pusimos. También pueden indicar notas en caso de que quisieran dar mayor información a quien vaya a utilizar este mapeo. Y bueno, los datos del estándar de contrataciones abiertas para infraestructura
como les mencionaba, son menos. Tenemos aquí la fecha de actualización, datos específicos del proyecto como el título, descripción, el estatus, también el periodo del proyecto, que tendríamos que indicar la fecha de inicio, la fecha de fin, la extensión máxima, la duración en días, el sector del proyecto. Y bueno, aquí por ejemplo, este sector del proyecto se trata de una lista de códigos. Recordaremos entonces que cuando tenemos una lista de códigos, podremos regresar a la pestaña de resumen. En la pestaña de resumen tendremos aquí la información sobre las listas de códigos. En la parte de arriba tenemos este enlace. Vamos a abrirlo para que podamos ver también cómo es que están esas listas de códigos. Y bueno, aquí esta página originalmente está en inglés, pero pueden seleccionar aquí el lenguaje. Voy a seleccionar el español y me indica que estamos en la referencia de listas de códigos. Voy a regresar un poco al mapeo para ver de qué campo nos estamos refiriendo. Aquí estamos hablando del sector del proyecto. Para ver cuáles son los sectores del proyecto, entonces regresaría acá a las listas de códigos. Voy a ver primero las listas de códigos. Voy a desplegar esta información. Y aquí en la lista de códigos abiertas tenemos el Project Sector o el sector del proyecto. Puede ser que en ocasiones se encuentren algunas secciones en inglés. Esto es muy normal porque bueno, es el idioma de origen de estos estándares. Y bueno, pues aquí tenemos cuáles son los sectores de cada uno de los proyectos: educación, salud, energía, comunicaciones, agua y residuos, gobernanza, economía, cultura, transporte aéreo, transporte fluvial. Aquí se identifican pues todos los sectores que con base pues en estudios de quienes realizaron estos estándares pues se identificaron. Cabe señalar que estas listas de códigos, al tratarse de listas de códigos abiertas, es posible agregar valores, pero bueno, para ello es necesario una documentación previa. Y bueno, pues también podrá hacerse en su caso de que identifiquen a lo mejor y mi proyecto no entra dentro de ninguno de estos sectores y bueno, quiero proponer alguno, es posible, pero bueno, ya lleva un proceso diferente. Y bueno, regresaré entonces a la plantilla de mapeo. Y bueno, pues esto era únicamente para que conocieran a qué se refiere el campo de sector y que conocieran también la lista de códigos del sector. Tenemos también otros datos que es como el propósito del proyecto. También tenemos clasificaciones del proyecto. Podemos clasificar los proyectos dependiendo pues si es un enfoque social o económico. Debemos de indicar el esquema de clasificación que estaremos utilizando. Si es que los esquemas que ya tiene el estándar no son suficientes o quisieran dar mayor información, también podemos dar clasificaciones adicionales. También podemos indicar si hay proyectos relacionados. Es posible que a nivel de proyecto haya relación, por ejemplo, si estamos construyendo una carretera que conecta con un distribuidor vial, pues también podemos indicar si es que estos dos proyectos están relacionados. Tenemos datos sobre el ID, el esquema, el identificador, qué tipo de relación, el título del proyecto relacionado. También otra categoría de información que encontraremos en esta parte es el tiempo de vida del activo o el periodo de vida previsto para este activo después de que el proyecto esté completo. También tenemos fecha de inicio, fecha de fin, extensión máxima y duración. Cada vez que hablamos de un periodo nos va a pedir estos mismos campos y bueno, pues ya se irán familiarizando también sobre este tipo de datos y de observaciones, ¿no? También a nivel de proyecto podemos identificar las ubicaciones del proyecto, el identificador de esa ubicación, una descripción, la geometría, si es que estamos utilizando el estándar GeoJSON para expresar información básica de localización, usando valores de longitud, latitud,
y opcionalmente elevación en la proyección WGS84. Y bueno, esto es algo ya más técnico. En la herramienta de contrataciones abiertas se encontrarán de manera más sencilla un mapa donde ustedes podrán seleccionar estos puntos donde se encuentra el proyecto, ¿no? La ubicación de este proyecto. Continuamos con datos de la geometría, el diccionario geográfico, que es un índice o directorio geográfico, y como tal ya la dirección del proyecto, la calle, localidad, región, código postal. También podemos indicar el valor total del proyecto, el valor total presupuestado, porque nos estamos refiriendo aquí al presupuesto. Y bueno, pues con la descripción nos podríamos dar cuenta de que se refiere al valor presupuestado. Tenemos el monto, que el monto se divide en el monto como una cifra, la moneda como una lista de códigos, que en este caso tendrán que indicar si es que el presupuesto aprobado está en moneda nacional o en alguna otra moneda extranjera, cuándo fue la fecha de solicitud de este presupuesto, cuándo se aprobó el presupuesto. Y también podemos indicar información del desglose del presupuesto, ¿no? Si es que un proyecto proviene de diferentes fuentes presupuestarias, puede ser que tenga participación federal, estatal o municipal, también pueden distinguir entre pues estas fuentes de financiamiento. Puede ser que el presupuesto total sean, no sé, 50 millones de pesos, pero a lo mejor 20 millones vienen del municipio, 30 millones vienen de la federación. Entonces tendremos que identificar dónde viene esa información, de qué documentos puede venir. Y también, bueno, pues al hablar de monto, pues hablamos del monto como número, la moneda, información vinculada de presupuesto. Esto es una URL apuntando a la información legible por máquina sobre esta entrada del presupuesto. Este es un dato que pudieran o no tener. En su caso, pues tendrán que rastrearlo y si no existiera, pues no lo mapearían, ¿no? O podrían generarlo, ¿no? Si es que no les resulta de una manera muy complicada generarlo, o para la próxima implementación de este estándar que pudieran participar, pues identifiquen qué datos sí pueden generar y que estarían en disposición de publicar, para que más adelante pues ya cuenten con ese dato y que también esté disponible dentro de su documentación. También dentro del periodo, dentro del presupuesto podemos indicar el periodo de esa entrada del presupuesto, quién está aportando esa parte del presupuesto, el nombre de la organización, su identificador, que tendría que ser el RFC en todos los casos que registremos algún actor, ¿no? También podemos indicar quién es la autoridad pública o la referencia de la organización. La autoridad pública se refiere a quién está llevando o quién es responsable de este proyecto de infraestructura. También tenemos una sección de documentos, estos documentos relacionados a los proyectos, que los campos son un identificador, tipo de documento, descripción, la URL, fecha de publicación, de modificación, formato, idioma, etcétera. Y también tenemos información sobre la etapa de terminación o finalización del proyecto. Aquí hablaremos de la fecha de fin, la fecha final del proyecto, la fecha real, no la fecha que inicialmente se consideró, sino la fecha real, los detalles de la fecha de fin, por qué se extendió más o por qué acabamos antes, el valor final, que este sí ya será el valor, no el presupuestado, sino el que finalmente nos gastamos. A lo mejor y excedimos el presupuesto, o a lo mejor y nos gastamos menos, puede ser. En ese caso tendremos que expresar también el monto, la moneda, detalles del valor final, el alcance final, detalles del alcance final. Y bueno, pues esos son prácticamente todos los datos que integra este estándar. Como lo pueden ver, pues no son muchos, tenemos aquí 95 filas, pero esta es toda la información relacionada a los proyectos de infraestructura. Una vez que los identifiquemos y los podamos relacionar, pues tendremos completado nuestro mapeo de datos. En la siguiente pestaña y la última, podemos también encontrar información sobre los actores o parties que participaron en este proyecto de infraestructura. Tenemos los actores que son fuente o los que aportan
presupuesto. Y bueno, la información de los actores es muy similar a la que encontramos también en el estándar de contrataciones abiertas. Tenemos el nombre común del actor, un identificador que está constituido por el esquema y el ID, que podría ser el RFC y el código del RFC. También tenemos un identificador principal que nos proporciona algunos datos como el nombre legal, una URI en caso de que contemos con ella, identificadores adicionales en caso de que no tengamos o que queramos proporcionar información adicional más allá del RFC. También podemos proporcionarlo. A lo mejor ya estamos bajo otro esquema o quieren proporcionar esa información, también es posible. Y también podemos indicar la dirección de ese actor, que puede ser bueno, los datos son la calle, la localidad, la región, el código postal, el punto de contacto también de ese actor. Y bueno, esos serían como tal pues los campos que tendríamos que registrar por cada uno de los actores que nosotros identifiquemos. Otro actor relevante es la autoridad pública, que ya les comentaba. La autoridad pública que está licitando y contratando el proyecto es como tal el responsable general de este proyecto. Otros actores relevantes que tenemos también, estoy bajándolo, es los licitantes, que también tendremos que identificar todos los participantes que presentaron una oferta de licitación. También tenemos como actores relevantes la entidad de adquisiciones, el nombre e identificador de la entidad contratante responsable por este proceso de contratación. Voy a bajar un poquito más para ver qué otro actor relevante. La entidad administrativa, el nombre e identificador de la entidad responsable de la administración de contratos. Si esta es diferente a la entidad contratante, los detalles completos de esta entidad deberán ser añadidos en el array de parties al nivel del proyecto con el rol de Administrative Entity. Y bien, bueno, pues es únicamente mencionar qué actores podríamos identificar a nivel del proyecto. También podemos identificar a los proveedores y me parece que son todos. Entonces, en la parte de los proyectos también podemos identificar a los licitantes, a los proveedores, pero bueno, pues a lo mejor esta información podría estar duplicada, ¿no? Que la arrastremos en el estándar de contrataciones abiertas. Si la arrastramos allá, no sería necesario que la arrastremos acá. En el mapeo del ETCAPI, pues sería únicamente que podamos rastrear a esta autoridad pública a un nivel más alto que está encargada del proyecto, ¿no? Los demás actores, pues bien podríamos rastrearlos únicamente al nivel de la contratación. Y bueno, pues este es el mapeo del ETCAPI. Les recuerdo finalmente que tendremos que utilizar la plantilla que está en línea, no la podemos descargar. Y bueno, les proporcionaremos un acceso a cada implementador. Es importante también indicarlos que los mapeos lo hace cada implementador. Tenemos 22 participantes del reto de apertura de infraestructura abierta 2022 y cada uno de estos participantes tendrá que pues llenar esta información. No será el órgano garante, no será los integrantes de la REDA, que si bien pues nos acompañan, pero no serán ellos quienes deban registrar estos datos. Y bien, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y a continuación voy a cederle el uso de la voz a nuestra colega Valeria Enríquez, quien estará también compartiendo los siguientes pasos y también estará moderando también la sección de preguntas y respuestas. Si pudieran también apoyarnos con la presentación o déjame presentarla yo para que... O no sé, Valeria, ¿quieres presentarla tú? No, gracias, Elio. ¿Mejor tú? Vale. Muchas gracias. Bueno, pues ya vieron y de hecho ya ha habido varias preguntas que ya les comenté que ya las estoy anotando, que es pues muchísima información y ya como la parte más, empezar la parte práctica del mundo de los datos. Entonces vamos a tener ahorita que acabe esta lámina de los siguientes pasos, un espacio para compartir estas preguntas y respuestas. Bueno, soy Valeria Enríquez, yo trabajo con la Organización de México Evalúa, que como saben, junto con el INAI está coordinando esta iniciativa y también como parte del Consejo Impulsor.
Mi parte nada más es esta del cierre del final, donde vamos a ver qué sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sigue es que a partir de esta sesión se van a completar las plantillas de mapeo en esta carpeta de trabajo compartida. Y que bueno, terminando, me imagino esta sesión, ahorita si quieres lo aclaras tú, Elio, se van a dar los accesos porque justo es una de las preguntas que ya pusieron en el chat. Y cuando ustedes la tengan lista, se va a notificar vía correo electrónico a los correos que están en esta presentación y que por supuesto les vamos a hacer llegar a todas las personas que están ahora conectadas. Y tenemos como plazo el día 1 de agosto del 2022. Luego va a haber otra siguiente sesión de capacitación para la siguiente fase de la etapa de implementación, que es elaborar la política de publicación. Y esta sesión ya la tenemos también, no preparada, pero sí agendada para el 9 de agosto. Es también importante para quienes están conectados y conectadas y saben que todavía tienen pendiente entregar el documento de compromiso de publicación. Les pedimos por favor enviárnoslo. Por ahí nuestra colega del INAI puso un ejemplo del compromiso de publicación. No sé si recuerden que, bueno, tuvimos una sesión previa donde se expuso este documento. En realidad ese sí es muy sencillo, ya este mapeo de datos requiere otro tipo de trabajo, pero ese compromiso de publicación nos sirve mucho al Consejo Impulsor para ya tener la información básica de todos los proyectos y también un par de preguntas sobre sus equipos, sobre si hay algunos que ya tienen experiencia usando sistemas o plataformas, quienes no, y entonces también nos permite dar un mejor acompañamiento. Y un punto también que es importante es, estuvimos, y gracias también a la participación de algunos implementadores, nos hicieron preguntas sobre el programa de trabajo específico y bueno, ya en reunión de Consejo Impulsor decidimos que el documento de programa de trabajo específico se va a eliminar, ese ya no lo vamos a necesitar. Solamente se va a requerir el programa de trabajo por REDA, por Red Estatal de Datos Abiertos. Es solamente un documento que ya tienen el formato y el otro ya les pedimos por favor eliminarlo, ya no considerarlo. La información se estaba repitiendo y evaluamos que pues no agregaba mucho valor al proceso y también pues por los tiempos también pensar en no duplicar esfuerzos y mejor enfocarse en esto que ya está más técnico y demandante como el mapeo de datos. No sé si sigue alguna otra, Elio, sino para pasar a la sesión. Ya, ok. Bueno, si tienen cualquier duda. Perdón que te interrumpa. Sí. Me comenta que ya está con nosotros el comisionado Francisco Guajardo. En ese sentido, permitiríamos que pueda hacer su participación y al final dejaríamos esta parte de las dudas y las preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Sí? Por sí, favor, entonces cedo el uso de la voz al comisionado Francisco, por favor, con su mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, Leonay. No sé si me escuchen, ahora sí. Una disculpa a todos, hace un momento tuve problemas técnicos. Con gusto aquí veo algunas caras conocidas. Comisionadas, comisionados, Valeria, Leonay, Jaime. Saludos a todos con gusto. Bueno, simplemente para agradecerles a todos los presentes el estar en este taller de capacitación, el cual es fundamental para todas las instituciones que formamos parte del Grupo Impulsor. Comisionado Gran Alcalá ha sido también muy importante este proyecto. La comisionada Tere Treviño, como coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional, también forman parte fundamental, conjunto con las demás instituciones que participan como Grupo Impulsor. Y bueno, reconocer la presencia, agradecerles que están dedicándole unas horas de su trabajo, de su tiempo para esta capacitación, principalmente porque el taller que hoy nos ocupa servirá como base principalmente para diseñar e implementar la ruta de trabajo, que esto nos va a permitir acompañarlos y asesorarlos al momento de llevar a cabo sus procesos de mapeo de datos y con ello fortalecer los esfuerzos que desarrollen en cada uno de sus estados. He estado viendo una serie de dudas, como lo decía ahorita Valeria, en el chat, etcétera. Es normal, yo creo que van a seguir saliendo más dudas, va a seguir
presentándose más observaciones, pero la importancia de este acompañamiento es ese, que se lleve a cabo y se aclaren todas aquellas observaciones y comentarios que todos vamos a tener, porque es lógico, es un proyecto nuevo, es algo que estamos apenas conociendo. Y bueno, de esta manera, acompañarlos en todo este proceso. Valeria conoce perfectamente el trabajo que se lleva a cabo en este proyecto, todo el grupo, también operativo. Y bueno, me parece importante reconocer el esfuerzo y el compromiso y la voluntad de todos los presentes en el marco de este proyecto de infraestructura abierta. Entonces, no me queda más que agradecerles su presencia, agradecerles la voluntad que están mostrando. Son 22 instituciones de miles de instituciones que pudieron haberse inscrito y que solamente estas 22 en este proyecto piloto, obviamente, han mostrado el compromiso con la transparencia, con el acceso a la información y con este gran reto de infraestructura abierta. Entonces, a nombre del Sistema Nacional, yo quiero agradecerles, reconocerles su presencia, su compromiso y bueno, nos vemos en esta próxima sesión o este próximo taller que ya están anunciando para ir avanzando, y yo creo que el compromiso de todos es lograr cumplir el objetivo que nos trazamos desde un principio. Entonces, bienvenidos, gracias a todos por su presencia y enhorabuena. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, comisionado. Y bueno, en vista también de que estamos pues más de 120 participantes y que está también con nosotros el comisionado, les pediría por favor pudieran encender sus cámaras e hiciéramos una fotografía de los que estamos presentes hasta ahora, para que también pues tenga difusión quienes nos están acompañando, los que gusten y pudieran encender sus cámaras en este momento, y después de que las enciendan, de la misma forma haremos la cuenta regresiva para que podamos tomar las capturas de pantalla. Damos un pequeño momento, me parece que ya las van prendiendo, y bueno, luego de esta cuenta regresiva que haremos ahora mismo, procederemos a la captura de pantalla. Ahora voy a contar 3, 2, 1. Y bien, bueno, creo que con ese tiempo ya nos dio para tomar la fotografía. Les agradezco mucho a todas y todos. Y bueno, continuaremos entonces con la sección de preguntas y respuestas que estará a cargo o moderada por nuestra colega Valeria Enríquez. Y bueno, pues por favor, adelante, Valeria, muchas gracias. Gracias a ti y gracias, comisionado, por las palabras y reconocer también el trabajo de México Evalúa. Bueno, pues para ahorita la sesión de preguntas y respuestas, si les parece, nada más voy a decir a quién yo detecté que ya había levantado la mano, puedo y leer las que ya están. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta que sea diferente a las que ya se expusieron en esta sesión, pues por favor puede levantar su mano o anotarla en el chat. Entonces, bueno, yo la primera mano que vi levantada fue de Jorge Sánchez. Hubo también participación en el chat de José Guadalupe Hernández, de José David Pérez, Ángel Rodríguez, Agencia Digital Baja California, José Guadalupe Hernández y ahora de Norma Ruiz. En la de Jorge Sánchez, pues fue como la primera que yo vi fue mano levantada, entonces no sé si quiera hacer su pregunta ahora y esté por ahí conectado. Ok, y de todas maneras en cualquier momento pueden levantarla. Pero bueno, hay varias preguntas y fueron, por ejemplo, para quienes solo participan en el proyecto de infraestructura abierta, ¿qué parte de la ficha se va a llenar? ¿Cuándo se dará el acceso a la plataforma que se mencionó en la reunión anterior? Voy a dar más para que ahora nos vayan resolviendo. Ángel Rodríguez nos dice si existe un manual con la información que se está dando hoy o si solamente es esta capacitación. De la agencia DIG Baja California, que yo me imaginé que es digital, pero no lo sé,
no estoy segura, dice que recomienda una segunda sesión de capacitación posterior a la recepción de los documentos de plantillas para que se puedan abordar dudas muy puntuales. Sobre esto creo que ya teníamos pensado hacer como eso, una sesión ya más práctica de ir llenando la información para quienes, pues sí, también de manera voluntaria, quienes quieran más acompañamiento, pero ahora cedo la palabra a Inay para que nos resuelva. Hay una súper importante que dice, si hay secciones en inglés y se prevé su uso para el proyecto en México, si convendría la traducción para asegurar que el idioma no sea un obstáculo para ninguno de los implementadores. Hay otra que dice, si la información que se va a mapear es sobre obra pública, también se tiene que requisitar el formato de EDCA. Esa tal vez valdría la pena clarificarla un poquito más. Y tenemos sobre el programa de trabajo de la REDA, que hay fechas del mes de junio, que si se pueden modificar o se quedan así, esa sí la puedo resolver rápido. Esa obviamente es modificable ahora que ya hemos tenido algunas variaciones en el calendario. Los programas de trabajo de las REDAs las hacen ustedes con todos los actores involucrados y ustedes establecen el calendario siguiendo un poco las sesiones que nosotros estamos ya agendando de manera previa. Y dice Eliezer Castillo que hace unas semanas envió una duda técnica pero que no le hemos respondido. Bueno, también lo ponemos sobre la mesa. Bueno, si quieres, entonces, Elio, te paso la palabra para resolver esta primera ronda. Ok, vale. No anoté todas, pero bueno, de las que pude anotar es sobre la segunda sesión de capacitación. En efecto, como bien comentabas, vamos a hacer un taller más práctico donde puedan cada uno pues expresar ya las dudas y sea más la comunicación expresa, donde podamos, una vez que ya hayan explorado los mapeos, hayan leído la información y específicamente tengan dudas, ahí, bueno, pues nosotros estaremos dando un nuevo taller. Este taller se los vamos a comunicar por correo electrónico, les vamos a compartir también la liga y bueno, les indicaríamos terminar esta sesión cuándo sería este taller y bueno, pues para que puedan también acompañarnos, ¿no? Sobre lo que preguntaban de las secciones en inglés, en efecto, las plantillas de mapeo tienen palabras en inglés, secciones en inglés. Esto es porque los estándares, pues el idioma de origen es en inglés, ¿no? Las rutas como tal que vienen de cada uno de los campos no las podemos modificar. Estas rutas incluso pues tienen que estar documentadas de esa manera. No es posible que nosotros pues cambiemos esta información. ¿Por qué? Porque bueno, el idioma inglés nos permite o les permite a los programadores pues que ya tengan una base fija de cómo se va a llevar el campo, ¿no? A lo mejor y para el caso mexicano o para el caso de México, pues utilicemos diferentes nombres de los campos, pero al final la ruta tiene que ser la misma y esto le permite a ellos que puedan programar sistemas, que puedan comparar la información, porque las rutas no tienen que cambiar. En ese sentido, las rutas no tendrían que ajustarse, se tendrían que quedar de esa forma en el idioma inglés. Todo lo demás, algunas otras secciones que podrían estar, por ejemplo, algunas descripciones que están en los mapeos, esas sí podríamos ajustarlas, pero pues también con esa limitante, ¿no? También vemos que las listas de códigos tienen pues su nombre en inglés y también están programadas de esa forma. En ese sentido, estas no las podríamos ajustar. También comentaban sobre si deben de llenar los dos mapeos, el EDCA y el EDCAPI. Para los implementadores de contrataciones abiertas, únicamente será necesario el mapeo del EDCA y hasta ahí. Para los implementadores de infraestructura abierta, sí será necesario el mapeo EDCAPI y el mapeo EDCA. ¿Por qué son necesarios los dos? Porque al proporcionar información de los proyectos de infraestructura, nos referimos al nivel de proyecto, que es el mapeo EDCAPI, y al nivel de la contratación, que son el mapeo del EDCA. Entonces, esta información es necesaria para los participantes únicamente del reto de apertura de infraestructura abierta. No sé, Valeria, si me perdí, hay algunas preguntas, si quieres poder mencionarlas y también le damos respuesta.
Sí, o también pues lo que podemos hacer es que tener el registro de todo lo que se puso en el chat y ya también si se fue alguna podemos dar ya respuesta puntual, sobre todo también esa de Eliezer Castillo que nos decía que había enviado una pregunta técnica, yo no sé por qué medio la envió, pero a lo mejor también pedirle que nos la vuelva a enviar a los correos de infraestructura oficiales que están ahí en toda la documentación en el micrositio. Y está la mano levantada de COST Jalisco. No sé si quiere participar con su duda o prefiere que lea el chat. Adelante. Perdón, muchas gracias. Soy Edgar Zapata de la Contraloría de Guadalajara. Yo creo que aparece así como COST Jalisco la cuenta. Duda, en el Excel que nos mostraron de contrataciones abiertas, se mencionaba un espacio donde podíamos registrar la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si es física o si es electrónica. En ese sentido, si es electrónico, tenemos que copiar el link o URL, desconozco el término exacto, pero de la página de transparencia del sujeto obligado donde se publica esa información, o qué tendríamos que ponerle ahí, porque pues a lo mejor el ayuntamiento sí lo tiene en físico, pero pues ¿dónde se puede consultar? Pues en la página de transparencia. ¿Qué tendríamos que poner ahí? Ok, aquí nos apoyaría nuestra compañera Claudia Araceli a darle respuesta. Hola, ¿qué tal, Edgar? Sí, mira, realmente si la información ustedes la tienen en medios electrónicos, se tendría que colocar ahí la URL si esta fuera pública hacia la información que se está indicando, en este caso, en el apartado de esta plantilla. Así que sí, sin problema ustedes lo podrían indicar. Aquí lo importante, como lo mencionábamos hace un momento, es identificar dónde o el estado que guarda la información y dónde se ubica para que más adelante se pueda llevar a cabo pues esa equivalencia con relación al estándar y también, si fuera necesario, ajustar el proceso de implementación. Es decir, no es lo mismo que ya se cuenten con sistemas de información, con los datos de los procedimientos de contratación ya automatizada, porque, bueno, pues se llevaría otro proceso muy distinto a, pues, comenzar a registrarla a través del sistema de captura de contrataciones abiertas. No sé si con ello respondo a tu consulta. Sí, respondes muy bien. Y bueno, aprovechando el escenario, quería saber la otra pregunta. Cuando se menciona de los documentos, por ejemplo, los contratos, pues nosotros somos un sujeto obligado que tiene 3 sujetos obligados, ¿no? Por así decirlo, 3 subsujetos. Y, por ejemplo, el contrato no es directamente de un área que le llamamos área de adquisiciones, sino proviene desde del área de la sindicatura. Respecto a ¿quién tendría o qué es lo que se tendría que poner, o quién sería el responsable de la carga de ese? ¿El documento de donde es origen, quien lo resguarda o donde finaliza? Porque, por ejemplo, para la elaboración del contrato como sujeto obligado, pues adquisiciones o administración no lo puede hacer por sí sola, ¿no? El contrato. Entonces, viene de origen del área legal, y ya del área legal, pues ellos lo siguen poseyendo, pero lo van trabajando. ¿Cómo contemplar esta distinción de si es un documento de origen, de resguardo o donde finaliza? No sé si fui claro con mi pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, si me permiten el uso de la voz, aquí pues nosotros estamos contemplando que cada uno de los implementadores tenga un equipo especializado que se encargue de la captura de información. En ese sentido, pues este equipo tendría que rastrear la información con base en este mapeo y que se le pueda, al interior de la institución, se le pueda proporcionar a este equipo de trabajo toda la información que necesite para hacer el registro de la información. Podría ser que, pues que este equipo de trabajo esté integrado por diferentes actores de las diferentes áreas que usted nos ha comentado, pero sí tiene que ser pues un equipo que conozca o que tenga el acceso a toda la documentación que se mencione en el mapeo, ¿no? Pero la documentación final, ¿no?
no necesariamente tiene que ser quienes la generan o la resguardan, podría ser como una mezcla híbrida de cada uno de estos equipos de trabajo. Muchas gracias. También, bueno, adelante, por favor, Valeria. Sí. Bueno, pues solo hubo una más en el chat que dice que el plazo para la conclusión del mapeo de información, considerando que apenas se está haciendo la capacitación, que bueno, sí, que la atrasamos un poco. Y habrá otra para resolver dudas. Bueno, que el plazo parece un poco estrecho para que tengan finalizado el mapeo de datos. Entonces, sobre esto, bueno, le paso la voz a Elio. Muchas gracias. De acuerdo, sí notamos que los tiempos son cortos. Esperaríamos que para el plazo que es el 1 de agosto pudieran entregarnos un primer saque y podamos identificar cuáles son pues el grado de avance que tienen, ¿no? Con base en ello tendríamos pues que analizar como grupo impulsor de infraestructura abierta, que ustedes saben, está constituido por 6 instituciones, 6 organizaciones, y podríamos definir los plazos más adelante. Esperamos entonces, a lo mejor, y si no les da el tiempo para que al 1 de agosto puedan concluirlo, entendemos, algunos de ustedes tienen periodo vacacional, algunos otros no. En ese sentido, pues esperaríamos ver su avance al 1 de agosto y con base en ese avance que tengan, podremos darles un plazo final para que puedan pues completar estos mapeos. Muy bien. Bueno, ya hubo una de cuál es la liga donde se podrá accesar a los estándares. Ok, vale. Les vamos a pasar, terminando esta llamada, un correo electrónico a cada participante con copia a los enlaces de los órganos garantes, y en este correo ustedes como implementadores tendrán acceso a cada una de las carpetas. Esa carpeta va a contener los dos mapeos de datos, el mapeo EDCA y el mapeo EDCAPI. En estas ligas ustedes van a poder acceder y van a poder registrar la información que se solicite ahí. Perfecto, gracias, Elio. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas y preguntas. Si hubiera cualquier otra, saben que estamos dispuestos por los correos y bueno, entonces yo devuelvo la voz para que podamos continuar con el programa. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Pues de nuestra parte, si es que ya no hubiera dudas, pues no nos queda más que agradecer a todos y toda su participación. Muchísimas gracias por acompañarnos, por manifestar su interés de continuar en este proyecto de infraestructura. Y bueno, pues finalmente le cedería el uso de la voz al maestro Jaime Serdio si quisiera dar unas palabras finales, pero de nuestra parte no queda más que agradecerlos y pues proporcionarles un abrazo, un fuerte aplauso por todo su esfuerzo, por su participación, y quedamos a pendientes y a la orden. Muchísimas gracias a todos y todas. Pues ya no quisiera agregar nada más, mi estimado Elio. Creo que todo se ha dicho, creo que se ha logrado esta transmisión, esa interacción de conocimientos y herramientas. Por lo tanto, me sumo a los agradecimientos y nos vemos en la siguiente sesión. Mantenemos el canal, el diálogo abierto y bueno, nuevamente agradecer el respaldo que nos brindan, por supuesto, la COTAI, México Evalúa y las organizaciones que forman parte de este esfuerzo. Saludos afectuosos a todas y a todos. Muy bonita tarde. Gracias a todos, saludos.